En el siguiente vídeo vamos a resolver el ejercicio 4 acerca de una empresa informática llamada PCCity. El enunciado es el siguiente. La empresa PCCity compra placas base para ordenador directamente al fabricante en el orden de 200 a 1300 al mes. Las placas son almacenadas en una bodega, la cual cuando llueve en la ciudad se le incrementa la humedad, ocasionando que en el 75% de las veces se dañen del 1 al 3% de las placas almacenadas. Se sabe que la probabilidad de que llueva en la ciudad durante el mes es del 23,45%. PCCity vende a Amazon.com entre el 24 y el 93% de su inventario, de las cuales del 0 al 2% salen con defectos que son reemplazadas por otras. Amazon utiliza entre el 80 y el 90% de sus placas en ensamblar ordenadores, en cuyo proceso se daña entre el 1 y el 3% de estas placas, las cuales son utilizadas para repuestos o destinadas a la basura. Utilizando la dinámica de sistemas, crea el diagrama sinérgico y el de Forrester. En primer lugar, a la hora de definir el benching, nos aparece este cuadro en el que tenemos que definir la unidad de tiempo, que como vemos en el enunciado estamos hablando en meses, y el tiempo inicial y el tiempo final. En este caso queremos definir cómo se va a comportar nuestro modelo en un año, entonces de 0 a 12 meses. Le damos a OK y comenzamos. Leyendo el enunciado por el principio, tenemos que la empresa PCCity compra placas base para ordenador directamente a un fabricante en el orden de 200 a 1300 al mes. Para ello tenemos que definir la variable placas PCCity e insertarle un flujo de entrada que sea el fabricante. A este flujo tenemos que añadirle una variable que es la tasa de fabricación. Y unimos estas dos variables. Siguiendo con el enunciado, nos dice que las placas son almacenadas en una bodega, la cual cuando llueve en la ciudad se le incrementa la humedad, ocasionando que el 75% de las veces se dañen del 1 al 3% de las placas almacenadas. Es decir, tenemos un flujo de salida desde las placas que sería el daño por lluvia. Igual que en el caso anterior, tenemos que crear una variable que sea la tasa de lluvia, porque a continuación nos dice que se sabe que la probabilidad de que llueva en la ciudad durante el mes es del 23,45%. También tenemos que crear otra variable que sea la tasa de daño por lluvia. Unimos estas dos variables y seguimos. Nos dice que PCCity vende a Amazon.com entre el 24 y el 93% de su inventario. Entonces, creamos otra variable que se llame Amazon. Placas Amazon. Y nos está diciendo que las placas de PCCity se venden a Amazon, por tanto, creamos un flujo de salida de placas de PCCity hacia Amazon que sea la venta. A continuación nos dice el enunciado que de las cuales del 0 al 2% salen con defectos, que son reemplazadas por otras. Entonces tenemos que añadir una variable que sea tasa de placas defectuosas y otra variable que represente la tasa de venta. La podemos poner por aquí arriba. Y volvemos a unir.
así. Seguimos con el enunciado. Amazon utiliza entre el 80 y el 90% de sus placas en ensamblar ordenadores. Por tanto, tenemos una salida que es por aquí, ensamblaje. Tocamos aquí. Como el enunciado nos dice que en ese proceso se daña entre el 1 y el 3% de esas placas, tenemos que incluir, al igual que antes, una variable que se llame tasa de daño por ensamblaje. Y además, otra que sea la tasa de ensamblaje. Con esto ya tendríamos el diagrama hecho y ya solo faltaría introducir las diferentes variables. Empezando por la tasa de fabricación, tenemos un mínimo de 200 placas y un máximo de 1300 placas al mes. La unidad serían placas y aquí podemos poner un valor inicial de 400 placas. Damos OK. El fabricante sería igual a la tasa de fabricación, también en placas. En las placas PCCity ponemos un valor inicial de 2000 placas, por ejemplo. En daño por lluvia tenemos en primer lugar la tasa de daño por lluvia. Tenemos que la tasa de daño es del 1 al 3% de las placas, el 75% de las veces. Entonces, tenemos que poner 0,75 por, ponemos de inicial un 2% y aquí establecemos el mínimo, que es 1%, y el máximo, que es el 3%. La tasa de lluvia nos dice que llueve en la ciudad durante el mes un 23,45% de las veces. Entonces ponemos 0,2345. ¿Y qué sería el daño por lluvia? Pues sería en primer lugar nos falta hacer una cosa aquí, que es unir placas con el daño por lluvia. Y de esta forma ponemos que el daño por lluvia son las placas que tenemos por la tasa de daño por lluvia por la tasa de lluvia. Seguimos con la venta. En este caso tenemos que la tasa de venta es a razón del 24 al 93%. 0,24 al 0,93%. Y podemos establecer un valor inicial de 0,5. La tasa de placas defectuosas es del 0 al 2%. Podemos poner aquí 0,01. Y la venta es igual tenemos que hacer como antes. Tenemos que unir las placas con la venta. Y de esta forma
tenemos que las placas de PC City por la tasa de venta por la tasa de placas defectuosas, en este caso sería menos la tasa de placas defectuosa, serían las placas vendidas. En placas Amazon tenemos que es la venta menos el ensamblaje. También podemos poner un valor inicial de que Amazon tenga, vamos a poner 6.000 placas. Y seguimos con ensamblaje. Nos dice en el enunciado que se daña entre el 1 y el 3% de las placas durante el ensamblaje. Y la tasa de ensamblaje es entre el 80 y el 90%. Ponemos 0,80. El 80%. Ya para terminar nos falta el ensamblaje, que son igual que antes, me ha faltado conectar las placas. Son las placas de Amazon menos las placas de Amazon por la tasa de daño por ensamblaje, tasa de ensamblaje menos la tasa de daño por ensamblaje. Y de esta manera ya tendríamos el gráfico hecho. Ya solo nos quedaría hacer la simulación. Entonces, como vemos, con una entrada de 400 placas mensuales, las placas de PC City y las de Amazon disminuyen hasta estabilizarse. Si queremos que estas placas aumenten o al menos se mantengan igual, no es suficiente con subirlas hasta 1300. En 1300 tenemos que las placas de PC City van aumentando, pero las placas de Amazon siguen disminuyendo. Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Paramos aquí y establecer un máximo de 10.000 placas. De esa manera, al simular, podemos aumentar hasta que las placas de Amazon, como vemos, también aumentan. A partir de las 4.500 aproximadamente, ya llegamos a un valor estable, tanto de las placas de Amazon como de las placas de PC City.